corresponde a Kenneth Yersin. Kenneth Yersin se puso de moda hace un tiempito, estuvo en Buenos Aires, es el autor de un libro que publicó Paidós que se llama El Yo Saturado. Yersin es uno de los filósofos de la llamada posmodernidad y uno de los padres del posmodernismo. Bueno, les leo algunos conceptos que él reproduce después en El Yo Saturado. Es un libro interesante para leer. Es decir, si uno quiere tener la radiografía actualizada de lo que está pasando, este libro es inevitable. Pero acá él hace una síntesis. Y dice, cada comunidad, cada cultura crea su realidad. La realidad no existe, la crea cada cultura en cada momento determinado. El yo, nuestra identidad, no existe. El posmodernismo es bueno porque le abre la posibilidad al caos. El escepticismo posmoderno es amoral, lo cual es bueno para él, porque se opone a todo fundamentalismo moral y no proclama ningún principio ético. Esta carencia es la que nos da esperanza, la carencia y la moral. ¿Hay relativismo?, le pregunta el periodista. Entonces el otro le dice, sí, por ejemplo, su pullover verde, le dice al periodista, para usted es verde, pero para mí no hay ningún pullover. Ni siquiera es tan grande el relativismo que supera el relativismo nominalista, porque el nominalismo creía que si llovía y se mojaba, bueno, llueve. Pero ahora no, ni siquiera eso, porque me puede estar engañando los sentidos, por lo tanto ya ni los fenómenos. Este pullover verde no tiene color, le dice. El color es creación de la luz y del ojo, y por lo tanto caemos en la dictadura del relativismo. Es como un nihilismo. Él mismo declara que este relativismo absoluto lo lleva al nihilismo, pero esto lo pone contento. Este mismo Yersin, en otro reportaje, esto no está en El Yo Saturado, está en este reportaje, anuncia la disolución de la familia. La familia ya no es necesaria y va a ser reemplazada por la red, la famosa red que tiene, entre otros puntos de contacto, la aparición de los famosos multimedia o de la internet de la que hablábamos recién con la señora. Yo no sé si alguien vio la película La Red. Bueno, si pueden, véanla. Es una película de terror, pese a la película misma y a quien la hizo. Es de terror. Pero muestra precisamente cómo, a través de estos multimedias, una persona puede desaparecer, puede ser absolutamente anulada y declarada extinta, sin que la persona pueda hacer nada para remediarlo. Y cómo la familia, y los amigos, y la patria, y la localidad, y la aldea, y Dios, cómo todo desaparece manejado a control remoto. No creo, yo no entiendo nada de estas máquinas, no sé ni cómo se enchufa, para mí la tecnología acaba en la plancha, pero lo que les digo que no creo que la película macanee demasiado, un 2-3%, pero no hay más de ciencia ficción. Lo demás, según personas que entienden de informática, es absolutamente posible. Y les leo un último testimonio del señor Lipovetsky. Espero que no haya un poeta que se llame Lipovetsky, porque este es un judío maldito. Y dice esto Lipovetsky. Acá tienen la foto, si quieren un cuadro para la pieza de los chicos, la mamá y eso, después se los paso, de tamaño natural. Dice, la ética presente es y debe ser impura, interesada. Para solucionar los grandes conflictos sociales tendremos que ensuciarnos las manos. Bueno, dice cosas como esta, por ejemplo. La sociedad de consumo se justifica a sí misma porque le permite al hombre convertirse en un homo consumens. Desaparece la moral, aparece el hedonismo. La lógica que se impone es la lógica de la moda. Uno busca cambiar todo el tiempo, de ideas, de religión, de modos de pensar. Se consumen las tendencias como se consumen los productos. La publicidad ha llevado a la búsqueda del placer, a la búsqueda del hedonismo. Nos ha liberado así de la moral del sacrificio que regulaba nuestros actos en el pasado por medio de la religión, o de las ideas laicas a las que uno le consagraba la existencia, ya se hablara de la patria o de un partido o de la raza. Ahora hay un tipo de ética muy especial a la que he llamado indolora. La ética moderna no es cara ni material ni espiritualmente para los individuos, y a todos les permite vivir en estado de fiesta sin sacrificarse. Bueno, es la cultura de free shopping, todo se negocia y se compra como si fuera un gran supermercado. Bueno, yo termino esta primera parte así, hacemos un recreito y un alto, con una sola cosa que les quería comentar. Así como la cultura cristiana engendraba un tipo humano
admirable, que llamábamos el caballero cristiano, o el Miles Christi, el soldado de Cristo, esta cultura también ha engendrado un tipo humano, que recibe un montón de nombres, que en realidad para nombrarlo correctamente habría que decir palabrotas, pero últimamente, ustedes tal vez lo hayan visto, fue muy famoso, apareció un libro de un tal Rojas que se llama El hombre light, y que define a este hombre de la cultura actual como light, ¿sí? Un hombre insubstancial, un hombre pasivo, un hombre liviano, un hombre sin compromisos. El libro no es malo en su diagnóstico, digamos, del mal que vivimos, pero es muy malo desde el punto de vista de las soluciones que propone, porque carece completamente de fuerza, de vigor, de espíritu cristiano. Pero es una semblanza de lo que está ocurriendo muy interesante. Y dice cosas como esta, que es justamente la que les quería comentar para definir a este hombre que estamos padeciendo y además en el que podemos convertirnos nosotros, ¿no? Por eso que también vale la pena conocer cómo es este hombre que se está forjando delante nuestro para tratar de no serlo nosotros, ¿no? Por ejemplo, es un hombre bien informado, con exceso de información, pero sin información ninguna. Acepta todo en nombre del cambio y de la novedad, pero no tiene sentido de la tradición. Todo le interesa mientras sea superficialmente. Si tiene que comprometerse, se aleja. La estadística sustituye a la moral. Es bueno lo que predomina. No hay entusiasmos desmedidos ni heroísmos. Todo tiene que ser sin riesgo, sin peligro, seguro, sin sacrificio. Desde la comida, o sea, las famosas dietas diet sin calorías, todo tiene que ser tranquilo, hasta las acciones públicas. Nadie puede exponerse porque no nos vamos a estar arriesgando. El éxito es la motivación principal. Es un hombre hedonista, permisivista, consumista. La ética que lo rige es la ética del consenso. Es moral, es ético lo que tiene consenso social. Es un hombre que se homogeneiza, es decir, que se uniformiza, busca el bienestar y el placer, pero no está alegre. En vez de brújula es veleta. Esta me pareció una frase lograda. En vez de brújula es veleta. Busca una sociedad a su medida, que es la sociedad del espectáculo, con gente divertida. Ustedes ven que hoy no hay nadie entristecido. Todos tenemos motivos para estar divertidísimos. Son hombres analfabetos alfabetizados. Es decir, saben leer y escribir, pero están empachados de pésimas lecturas o han olvidado la buena lectura. La verdad para ellos es una función práctica. Si es útil, es verdad. Si no, no es verdad. Y es el hombre que eleva al grado de una apoteosis sus opiniones. No hay dogma mayor que el dogma de la opinión individual. Finalmente, dice Rojas en este libro, es un hombre que cayó en la ludopatía, es decir, tiene una afición compulsiva al juego. Y esto es verdad. Hoy, ya sea por necesidad, por apremio, por lo que fuere, el hombre medio vive jugando. En televisión no hay programa que no le signifique una tómbola, un bingo, lo que fuere. Y aumentan los juegos permanentemente. Es un hombre, dice, que manda a distancia. El famoso zapping con el cual controla todo. Bueno, hasta aquí, digamos, lo que queríamos decir en esta primera parte. En todo caso, hacemos un recreito y después vemos algunas cosas que les quería comentar. Algunas cosas más o menos sueltas y más o menos engarzadas que pueden llegar a constituir para nosotros una guía espiritual en estos momentos de zozobra. Hay un documento que dio a conocer el Papa León XIII que se llama Inimica Vis, que significa algo así como fuerza enemiga. Y este documento es del año 1892. El Papa lo dio a conocer el 8 de diciembre de 1892. Es un documento en el cual el Papa León XIII primero habla de los males de la masonería en Italia, concretamente en la Italia que él tenía delante. Pero después de hacer la denuncia de los males que ocasiona la masonería en Italia a fines del siglo XIX, el Papa dice algo que me llamó poderosamente la atención releyendo este documento hace unos años, con ocasión de cumplirse un
aniversario redondo del mismo. Porque lo que dice el Papa a continuación tiene una aplicabilidad a nuestra situación. El Papa dice, la respuesta de los católicos que quieran luchar en contra de la masonería, por Cristo y por la patria, tiene que ser la respuesta de la reacción. Es decir, lo que el católico puede hacer y debe hacer es reaccionar. Reaccionar en contra de, que es lo que San Ignacio pedía también en sus ejercicios. Reaccionar en contra de. ¿Por qué reaccionar? Primero, porque la reacción supone una toma de distancia. Lo primero que hace instintivamente el que reacciona es poner distancias. Cuando algo me hace mal o no me gusta, instintivamente, físicamente, trato de tomar una distancia. Desde lo más elemental, que es un perro que me puede dar miedo y yo salgo hacia un costado, hasta una persona que me desagrada y trato de poner una barrera para no hablar con él o para no tener que verla o contactarme con él. De cualquier manera, dice el Papa, no basta con tomar una distancia. Es una primera forma de reacción, pero no basta con tomar una distancia. Es necesario enfrentar a ese mal del que tomo distancia corajudamente. También, si yo soy chiquito, para seguir con el ejemplo anterior, y me asusta el perro, tomaré una distancia del perro. Pero de adulto no puedo vivir cruzándome a la vereda de enfrente cada vez que veo un perro, o sea, tengo que tratar de superar el temor que el perro me produce, o si el perro realmente es malo, para seguir con este ejemplo tonto, bueno, meterlo adentro de una jaula para que no moleste a nadie. Pero dejemos este ejemplo, que es una bobería, y vayamos a lo que el Papa quiere decirnos. Está bien tomar distancias respecto del mal, es una forma de reacción, pero nada más que un primer paso. Lo segundo que hay que hacer es enfrentar corajudamente al enemigo, al error, al adversario, al mal, oponiéndose, le dice el Papa, casa a casa, escuela a escuela, asociación a asociación, acción a acción. Entonces acá el Papa nos está dando, yo diría, un procedimiento o una metodología. Nosotros muchas veces solemos decir, no sin razones, ¿qué vamos a hacer si no tenemos el poder? ¿Qué vamos a hacer si somos nada? ¿Qué vamos a hacer si somos pocos? Si somos los que somos. Está bien, son todos motivos atendibles. Pero entonces hay que poner en juego el sentido de la proporción. Si yo digo, acá hay 15 personas, marchemos sobre la casa de gobierno y desalojemos al poder corrupto y gobernemos nosotros, estoy diciendo una incongruencia. Pero si yo digo, acá hay 15 personas, hay 15 hogares, en cada hogar se puede reaccionar cristianamente y remediar con esa reacción los males que se hacen en otros hogares, no estoy diciendo algo descabellado. Y si digo, siguiendo al Papa, que si acá hay 15 personas, puede haber otras tantas 15 escuelas a donde yo mande a mis hijos, o a donde yo esté enseñando, o a donde yo pueda estar contactado por un amigo, por lo que sea, y en cada una de las escuelas yo pueda sembrar un gramo de verdad, tampoco estoy diciendo nada que sea imposible de realizar. Estoy proponiendo un procedimiento que es apto para la proporción de posibilidades que tenemos nosotros. Pone un ejemplo el Papa, un ejemplo atinente a lo que él está desarrollando. Él dice, la masonería se ha apoderado de la escuela pública. Bueno, contestémosle con escuelas cristianas. Por ejemplo, se ha apoderado de la beneficencia pública, el culto al azar, lo que estábamos viendo hace un rato, la ludopatía. La gente juega y juega y juega, y ahí no hay caridad. Ahí en el mejor de los casos hay filantropía. En el mejor de los casos, que tampoco hay filantropía porque es un gran negocio. No vayan a creer ustedes que Susana Jiménez regala 2 coches por noche gratuitamente. Si regala 2 coches es porque gana el equivalente a 200 coches, ella y los anunciantes. Pero, digamos, en el mejor de los casos hay filantropía, pero no hay caridad. La caridad es una virtud teologal. Entonces, a la filantropía que lleva al hombre al azar, a la ludopatía y a enfermarse a costa de querer ganar y ganar dinero como sea. Miren lo que hace la gente en el programa del mediodía, que la gente pela a los chiquitos para que los elijan porque está pelado, o se visten con mamarrachos, hacen cualquier cosa con tal de que los elijan y puedan ganar un coche o a veces un videograbador o cualquier cosa. Es muy triste la situación, es realmente muy triste, es muy penosa. Y estos señores usufructúan el momento que estamos viviendo y
bajo la apariencia de una supuesta filantropía, hacen un gran negocio. Pero el Papa dice, bueno, la filantropía contestemos con la caridad cristiana. O sea, hay que ejercer la caridad cristiana. No hay que olvidarse nunca que la limosna es parte de la actividad a la que estamos obligados espiritualmente para sacar alma del purgatorio y para salvarnos nosotros. Y que para dar limosna no tenemos que ser ricos. En el Evangelio está el famoso caso del óbolo de la viuda. Es decir, para dar limosna no tenemos que sacar el pro de ser multimillonarios. Es cuestión de la disposición espiritual con lo poco que tenemos y cómo lo damos o a quién se lo damos. Y además hay una forma de dar limosna que está al alcance de todo el mundo, que es la donación del tiempo. Porque el que no tiene más que lo puesto, por lo menos tiene el tiempo para donar y dárselo a quien lo necesita. Dice el Papa, la masonería crea casas de vicio. ¿Por qué no creamos casas honestas? Yo esto lo he dicho muchísimas veces, y lo he dicho justamente acá en esta casa, ¿qué pasaría si se multiplicaran estas casas, estos hogares? ¿Qué pasaría si los primeros o segundos sábados de mes en todas las casas cristianas hubiera un grupo de oración, de estudio, de reflexión? Yo me atrevo a decir que cambiaría el perfil o la fisonomía de la sociedad, por lo menos parcialmente. Yo sinceramente lo creo. Tanto lo creo que si algún cambio se produce a medida que pasan los años en las personas que uno conoce o que va conociendo o que va incorporando, se debe justamente a este tipo de acciones, en la que se puede llevar a cabo casa a casa, persona a persona, asociación por asociación, hombro a hombro y hombre a hombre. La tarea personal, digamos. Después dice el Papa en este documento, los enemigos se mueven en las sombras. Tenemos que movernos en la luz nosotros. Tenemos que buscar por todos los medios de dar un testimonio público de la verdad. Porque también esto es real. Dios no nos entrega ni nos pide ninguna misión si no nos entrega los medios mínimos para poder cumplirla. Si Dios me pide que sea zapatero, me va a dar la habilidad manual para poder hacer el zapato. Si Dios nos pide que seamos testigos de la verdad, nos tiene que dar el mínimo don necesario para ser testigos de la verdad. Y es la valentía suficiente, razonable, como para no amilanarnos, como para no ceder, como para no atemorizarnos, porque las cosas están como están. Porque también eso es lo que nos pasa a nosotros, que es el temor que se nos infunde, estamos paralizados, inhibidos, atemorizados, y al temor hay un cansancio, hay un hastío, hay un cansancio moral que es la más terrible tentación, creo. Esto es lo que Pío XII llamaba el cansancio de los buenos, cuando los buenos se cansan, Hay un punto en el que los buenos se cansan, o en el que nosotros, aunque no seamos del todo buenos, pero sí genéricamente, porque por lo menos buscamos, apetecemos el bien, nos cansamos, porque nos parece que es inútil. Bueno, ahí está la gran tentación del demonio. No hay que cansarse. No hay que cansarse de predicar el bien, de difundir el bien, de sembrar el bien, de repetir una y otra vez la misma doctrina, la misma enseñanza, los mismos principios. Uno nunca sabe a dónde puede llegar ese testimonio de la verdad. No se puede medir, hay que darlo. Y entonces termina el Papa diciendo esto: combatid virilmente la batalla del Señor. La fuerza del enemigo no podrá vencernos, porque Dios es más fuerte, y si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Lo que me gusta de este documento pontificio, como les decía antes, es el sentido práctico que tiene. Porque el Papa, como si de antemano conociera nuestras objeciones, o como si de antemano conociera nuestras prevenciones, no se dirige a nosotros con una arenga o con una predicación universal, sino que desciende al plano concreto. Hay casas de vicio, hagamos casas de virtud. Hay filantropía, hagamos caridad. Hay escuelas anticristianas, hagamos una escuela cristiana o cristianicemos una escuela. Es decir, reaccionar y sobre todo volver a lo que decía el Papa al principio. No basta con tomar una distancia, porque esto también es una tentación. Es decir, hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo me cierro en mi casa, me quedo en mi casa, no quiero ver a nadie, me aíslo de todo. No podemos tampoco reaccionar así. Es una tentación también, la tentación de lo doméstico, ¿no? Es decir, bueno, yo me encapsulo y no, mi casa tiene que ser un baluarte en el que yo me pueda broquelar, pero para tomar fuerza para enfrentar y reaccionar al mundo.
Sí, yo puedo salir y querer romper todo porque sé que estoy fuerte en mi casa, que tengo una familia que me respalda, o que estoy en un hogar constituido como Dios manda, o que encuentro un refugio en mi hogar. Pero no es solamente para quedarme allí, sino para de ahí en más proyectarme. No se olviden nunca que la sociedad es una prolongación de la familia. Por eso la famosa definición de León XIII, que está tomada de Cicerón, de que la sociedad, de que la familia es el semillero de la república. Es una hermosa frase de Cicerón que toma León XIII. La familia es el semillero de la república, es una especie de granero donde la república, la patria, se hace grande, crece y se dignifica. Pero para eso se necesitan familias cristianas, hogares cristianos. Hay otras premisas u otras consignas que también me parece que pueden sernos de utilidad a nosotros. Por ejemplo, la necesidad de volver a las raíces. Cuando en la charla pasada yo hablaba de lo griego, de lo romano, y no digo ustedes porque son santos varones que vienen acá un sábado a la noche, pero en general, por ejemplo, puede darse el caso de algún muchacho, chica joven, que diga, pero esto es un disparate, ¿a quién le interesa Homero, Hesíodo, Virgilio? Es decir, a veces yo sé que se puede pensar eso, como que uno cae en una especie de arqueologismo. Y yo les digo, y perdónenme que parece que uno hablara por principio de autoridad, pero les digo sinceramente, cambian muchas cosas en la óptica, en la visión, cuando se conocen los autores clásicos. No es solamente un juego de erudición conocer a los autores clásicos. No vayan a creer que uno lea Homero, lea Virgilio para ir a tiempo de siembra y ganarse 100.000 pesos. Claro, porque justamente a mí me molestan esas cosas porque ahí está la distorsión. En esos programas que supuestamente fomentan la cultura, no fomentan nada la cultura. Es puro enciclopedismo, puro datismo. Si gana el que retiene mayor cantidad de datos, no hay un solo concepto, no hay un solo concepto. O sea, uno siente horror de esos muchachos con una memoria privilegiada que recuerdan datos sobre mitología griega o recuerdan datos sobre los personajes de Homero y no saben el sentido que tiene lo que están recordando. No lo saben ellos ni el jurado que los interroga. Y nadie les pregunta por el sentido. Entonces, ¿para qué leía Homero? ¿Para contestar en un programa televisivo? Miren lo que es este sujeto despreciable llamado Claudio María Domínguez, que bueno, los que son viejos como yo se acordarán, este muchachito competía en el programa Dor Preguntas, él contestaba sobre Homero. El chico ganó el $1.000.000 de entonces, que era un fortunón, qué sé yo. El chico sabía de memoria la Ilíada y la Odisea. Y ahora es adorador de Saibaba, homosexual declarado, y libretista del folletín ese, La Marca del Deseo, es un sujeto repugnante. ¿A qué lo condujo la lectura de Homero? A nada porque no leyó a Homero, memorizó los datos. Entonces le preguntaban por Filoctetes, o le preguntaban por Agamenón, o le preguntaban por qué, si ahí él sabía todos los datos que traía la edición que le había dado en su casa el padre. Pero no entendió el sentido de Homero. No es que no lo entendió, ni sabía que tenía un sentido Homero. Entonces yo digo esto, hay que volver a las raíces, pero con este sentido, buscando en las raíces, nuestra fuente es nutricia. Hay muchas respuestas en esas fuentes. Hay muchas situaciones que obtienen respuesta en la lectura de los clásicos. No es casual que los grandes santos hayan frecuentado los clásicos, no es casual. Que Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, hasta leyera la María de Gaula. Pero, claro, porque en aquellos libros de caballería también estaba la respuesta a un montón de situaciones. Entonces, no es una cultura libresca, o una cultura enciclopedista, o una cultura erudita o sabionda. No, eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Pero la búsqueda de las raíces supone la frecuentación de estos autores que son realmente un alimento para nuestro espíritu. Y algo más también que me parece importante que podríamos recordar esta noche, que es esto. El lema que tenían y que tienen todavía los benedictinos, ¿no? Ese lema que se reza y trabaja, ¿no? Que ora es la hora, ¿no? Que reza y trabaja. Bueno, son dos palabras fundamentales, porque la oración y el trabajo en todos los tiempos dio resultados, en todos los tiempos. Aquello de a Dios rogando y con el mazo dando es de San Bernardo. San Bernardo le escribe a los caballeros templarios un libro sobre las ventajas de la nueva milicia, donde les da una serie de consejos. Es un libro extraordinario, un libro breve que incluso se puede leer en una noche, en una tarde, un libro extraordinario sobre cómo debe comportarse el caballero de Cristo.
Y una de las cosas que le dice San Bernardo es esa. Bueno, a Dios hay que rogarle, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Dios no ayuda a los holgazanes, Dios no ayuda a los que se quedan dormidos. Otra cosa también importante es lo que este personaje que estábamos hablando recién, Rojas, trae como una cita, ¿sí? La necesidad de superar el cinismo. El cínico es aquel que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Bueno, esto también pasa en nuestros días, ¿ven? Involuntariamente a veces nos volvemos cínicos. Nos volvemos cínicos a fuerza, tal vez, muchas veces, de querer defendernos, porque el cinismo puede ser como una coraza, en donde el hombre, para defenderse de lo que le está pasando, de tantos males, de tanta adversidad, de tantas penurias, reacciona con un encogimiento de hombros frente a todo. Bueno, a mí todo me da igual, lo que me importa. Y sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo en esta clase de personas que conocemos el precio de todas las cosas, pero el valor de ninguna. Entonces me parece importante también que llevemos esta lucha por la recuperación de la identidad cultural y espiritual a la lucha contra los cínicos, a la lucha contra el cinismo. Hace poco sentí que este señor Corach dijo que la ostentación no era delito. Bueno, justamente, ven, aquí se nota que Corach no leyó a los clásicos, por ejemplo, que si lo leyó o vio las tapas, no les encontró el sentido. Porque la ostentación, claro que es un delito, es un grave delito, es un delito contra el orden moral. Una persona no puede, en medio de la pobreza, en medio de la indigencia del resto de la sociedad, en medio de la despreocupación por el bien común, una persona no puede aparecer en la revista Caras mostrando los lujos y el sibaritismo de su casa, de sus costumbres, que tiene 300 corbatas, 40 coches. No puede. Ahí hay un delito muy grave. Un delito que no está previsto en el derecho positivo en este país, porque es un país con leyes corruptas, pero que sí estaba previsto en las leyes atenienses, por ejemplo. Ni hablemos en las espartanas. ¿A qué general espartano se le hubiera ocurrido blasonar de los bienes materiales que tenía? El blasón era las cicatrices. Ustedes leen a Coriolano de Shakespeare, y justamente cuando a Coriolano le piden que exhiba las cicatrices para ganar el voto de la multitud, él dice: prefiero recibirlas de nuevo, y son muchas, antes que mostrarlas para ganarme el voto del vulgo. Es decir, es un delito la ostentación, es un delito contra el orden moral. Y bueno, pero ya ven, digamos, esto sucede porque hay cinismo y porque nosotros nos hemos habituado en alguna medida a convivir con el cinismo. Otra cosa también que les quiero decir que me parece importante es el problema de la adversidad, porque a nosotros nos ha correspondido un tiempo en el que prácticamente todo lo que hacemos y emprendemos aparece como teñido con la sombra de la adversidad. Casi se diría que de antemano uno sabe que cuando va a emprender algo son tantas las contras que tiene que lo más probable es que le salga mal. Entonces aquí hay que recordar algo que decía Dostoyevsky. Dostoyevsky habla del espíritu subterráneo y dice: no hay adversidad para los corazones débiles. La adversidad reclama un corazón fuerte. Es decir, el hombre cristiano, el hombre de fe, tiene la posibilidad de hacerse más fuerte en la adversidad. Contrariamente al cínico, digamos, que es el hombre que en la adversidad retrocede, se amilana y ya no le encuentra sentido a nada. Y hay otra también cuestión que quería comentarles, que la hemos tratado en otra oportunidad y que me parece que podría servir en este momento, es el papel de la memoria. El papel de la memoria. La memoria juega en la vida del hombre un papel muy importante si sabemos lo que es la memoria. Recién, por ejemplo, hacíamos la crítica a la parodia o a la caricatura de la memoria, que es recordar datos insubstanciales. Pero la memoria no es solamente mnemotecnia, es decir, la memoria no es solamente la fijación de una serie de datos. Es cierto que la memoria tiene esa capacidad, pero es nada más que una parte de la memoria, que es la retentiva. Pero si la memoria se agotara en la retentiva, hoy por hoy no haríamos falta nosotros con la retentiva, porque la retentiva de una máquina es superior. Y además está bien que sea así, porque es un bien útil, es un bien práctico y me puede servir para eso. Yo no tengo por qué acordarme
los ríos de Europa con su respectiva longitud, pero puedo acordarme qué botón tengo que apretar para que aparezca en pantalla. Cuánto mide cada río, ya está, punto. No se muere nadie. Es decir, gastar memoria o gastar retentiva en eso es como gastar retina viendo televisión, es lo mismo, es insustancial. Pero la memoria es otra cosa, o además es otra cosa y algo más importante, que es la capacidad que el hombre tiene de recordar y recordando recrear aquello que es bueno para el alma, aquello en lo cual y por lo cual el espíritu florece. Entonces hay varias cosas que hay que recordar hoy en este sentido, que no son datos, y que de su recuerdo brota la imitación y la recreación. Por ejemplo, hay que recordar el ser. Cuando decíamos hace un rato que los nominalistas niegan al ser, hay que recordar el ser. Es decir, hay que recordar que lo que es y que lo que no es, no es. Hay que recordar que el agua es agua, que el vino es vino, que el pan es pan, que la belleza es belleza y que el decoro es decoro. Hay que recordar el ser. Hay que recordar que vale más la mejor parte que la abundancia de partes. Hay que recordar los nombres de las cosas. Hay palabras que ya no se pronuncian más. Hay nombres que ya no se recuerdan más. Si le preguntáramos a un habitante de Buenos Aires cómo se llama Buenos Aires, no lo sabe. El nombre de la ciudad de Buenos Aires que pide la protección de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen María, no se conoce, no se recuerda. ¿Quién puede recordar el actual Retiro de hoy, la plaza de Retiro, que fue el campamento de granaderos a caballo del general San Martín? ¿Quién puede recordar en la actual Plaza 11 que fue el campo de batalla contra el enemigo inglés, por ejemplo? ¿Quién puede recordar cuando va a un recital de Marlina Rosa en Santo Domingo que ahí están las banderas capturadas al enemigo y la historia viva de la cristiandad argentina? Cuando los dominicos organizan festivales con estos personajes de esta caterva. Es decir, hay una deliberada amnesia. Una deliberada amnesia. Por eso digo, esta deliberada amnesia no se cura recordando datos o poniéndolos en una pantalla, sino con la memoria como don del espíritu, con la memoria como facultad del alma. Por eso digo, la memoria también es una solución que tenemos al alcance de la mano y que no siempre la aplicamos. Y dos cosas más, y bueno, y los dejo en paz, pero me parece que pueden ser también dos cosas a tener en cuenta. Una, sobre la cual habría que hablar en forma autónoma alguna vez, es dejar de lado la tentación de la falsa prudencia. Es decir, hay una falsa prudencia que nos mata a nosotros, una falsa prudencia que se manifiesta en distintas formas de no entrometerse, para no tener problemas. Hay una falsa prudencia terrible que yo combato particularmente y que me ha granjeado no pocas enemistades, que es la de aquellas personas que creen que la revolución se corrige por dentro. Entonces me ofrecen un puestito, me lo ofrece Mandinga, ¿y cómo le voy a decir que no? Si son 3.000 pesos por mes, pero supone que yo tengo que trabajar con Mandinga y al servicio de Mandinga. Pero no importa, la gente esta que acepta estos puestos dice, y si yo no lo acepto, lo va a aceptar otro peor que yo. Si lo acepta otro peor que yo, quiere decir que el puesto no era para mí. Es decir, si lo acepta un malo, si lo puede ocupar un malo, quiere decir que el puesto no era para un bueno. Si el puesto que me ofrecen lo puede ocupar un bueno, un regular, un malo, un muy malo, un pésimo, entonces no era para mí. Se supone que me dan el puesto porque soy bueno. Y si yo no lo acepto y se lo dan a uno que es muy malo, quiere decir que no era para mí y no debía aceptarlo. Pero estamos rodeados de personas que se dedican al oportunismo político, el oportunismo social, el oportunismo cultural, personas que no tienen ningún escrúpulo en estar a las órdenes de un malo, de un malvado, de un pésimo, porque según ellos la revolución se combate desde adentro. Y se sienten muy orondos, muy contentos, muy chochos, porque lograron introducir en el foco mismo del mal una lamparita de 15 bujías, que por supuesto se extingue y se apaga, o que, en el peor de los casos, confunde más todavía, confunde más. Porque si uno no conoce la música clásica y se la pasan en un grabador sin pilas, uno va a creer que la música clásica es ese horroroso sonido que emite el grabador sin pilas, y nunca se va a querer acercar a la música clásica. Entonces no puedo usar como mensajero o como portaestandarte de la verdad a alguien que no sea nítido y transparente y bello como la verdad reclama.
porque en toda comparación entre lo malo y lo bueno sufre lo bueno, decía Aristóteles. Entonces, si se mezcla el bien con el mal, el trigo con la cizaña, sufre el trigo, no sufre la cizaña. No sufre la cizaña. Santa Teresa siempre enseñaba esto, es preferir la verdad en soledad al error en compañía. Pero hay gente que no aguanta esto y entonces, ante la tentación del cargo, del puesto, enseguida accede y enseguida agarra viaje. Esto, a mi juicio, es lo que se llama la contemporización con el mundo y es una tentación muy grave y es una falsa forma de prudencia que tenemos que descartar. Es decir, San Jerónimo dice, con el enemigo ni el lenguaje en común se puede tener. Ni el lenguaje en común se puede tener. Porque no hay un campo semántico compartido. Yo no quiero dar nombre para no ser guarango, pero estoy pensando en muchas personas que realmente no sé cómo hacen para convivir con el enemigo todos los días y ponerse a disposición del enemigo y trabajar para el enemigo, cuando el enemigo no se ha rectificado. Hablo del enemigo del orden cristiano, no del enemigo privado. Hablo del enemigo de la cristiandad, no del enemigo que es mi enemigo particular porque nos peleamos un día cuando éramos chicos. Bueno, finalmente lo último que les quiero decir no es mío, sino que es del padre Lucio del Val, que el pobre murió hace muy poco, tenía 86 años, y su última intención, su último deseo, fue querer fundar una agrupación que se llamara Podemos. Y no la había tomado de Angelós la frase, sino del apóstol Santiago. Porque hay un párrafo del Evangelio de San Mateo, Mateo 20, 22, 23, en donde la mamá de Santiago y de Juan, creyendo seguramente que estaba en la Argentina, le lleva a los nenes a Jesús y dice, bueno, señor, un puestito para los chicos, ¿qué te parece cuando estés en tu reino? La mujer pobre no había entendido nada y Jesús no quiere mortificarla. Entonces le dice, no hay puesto para ninguno de los dos. Pero los agarra a los muchachos que ya son crecidos y le dice, ¿ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, podemos, señor. Sí, por su burrón, podemos, señor. Bueno, entonces sí. Bueno. Y esa consigna, la consigna de Santiago, es la que tomaba el padre Lucio, ¿no? Para querer animar a la tropa y decirle a la gente sencilla, podemos, sí, podemos, señor, podemos, aunque la adversidad sea grande. Y entonces se me ocurrió ponerme a estudiar un poquito los movimientos de la vida del apóstol Santiago, que a grandes rasgos, por supuesto, no vamos a hablar ahora de la vida del apóstol Santiago, pero a grandes rasgos son movimientos que él dio que tendríamos que dar nosotros. Por ejemplo, el apóstol Santiago mereció de Jesús un nombre especial, Boanerges lo llamó Jesús, a él y a Juan, que significa hijos del trueno, en arameo. El hijo del trueno es el rayo, y deberíamos ser como el rayo nosotros, es decir, rápidos, brillantes, veloces, iluminadores, refulgentes, ¿no? Respecto de la verdad. Pero además, Santiago estuvo con el Señor en el huerto, es decir, se aguantó la agonía de Cristo. Y además fue capaz de merecer la transfiguración en el monte Tabor. Santiago hospedó a la Virgen María en su casa. Fíjense qué visita. Santiago combatió a Herodes Agripa. Herodes Agripa era el nieto de Herodes, que era adulador y obsecuente de los judíos, dicen las Escrituras. No era judío, sino sirviente de los judíos, que es peor, es peor. Y Santiago además fue un hombre que en su conducta aparece como superando, por consejos directos de Jesucristo, ambiciones personales, desuniones entre él y sus hermanos en la fe, y apasionamientos inconducentes. En una palabra, aparece como modelo de fortaleza y como modelo de esperanza. Entonces me parece que es un ejemplo para esta época el comportamiento del apóstol Santiago y esta consigna que nos recordaba el padre Lucio, que era la consigna de, bueno, podemos, Señor. Pasa lo que pasa, pero nosotros podemos hacer algo. Creo que eso es más o menos lo que deberíamos ir rumiando mientras nos dejen. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo parecido. Económico no estoy muy de acuerdo con eso que usted criticaban a algunos amigos suyos. Ah, bueno, pero como son amigos míos. Para combatir desde adentro. Creo que en algunos terrenos se puede hacer esto. Yo como recién ingresado en materia educativa, como profesor, creo que en un colegio donde el cristianismo es combatido, se puede ingresar y bueno,
sembrar una semillita de luz, aunque sea pequeña, en un lugar tan oscuro. Creo que es útil. Sí, yo me refería a los meandros del poder político, ¿no? Si la gente que se mete en el poder político y termina... Sí, yo tenía un cura amigo que decía, cuando nos ponemos a gitanear siempre nos ganan los gitanos verdaderos. Es decir, hay gente que se quiere pasar de viva y entonces, no, yo voy a poder, me voy a meter acá, me voy a infiltrar en tal movimiento, en tal agrupación, en tal partido político o en tal institución. Y terminan siendo subsumidas, terminan siendo asfixiadas, porque el poder del mal o de las tinieblas es más poderoso. Entonces se quedaron sin el pan y sin la torta, se quedaron sin la cuotita de bien que querían hacer, y finalmente el mal los absorbió. Y además el mal es tan pícaro, digamos, tan siniestro, que se vale justamente de eso, de la buena intención de algunos, amigos o no amigos míos, que así un poco a tontas y a locas, bueno, sí, hay que hacerle bien, nos metemos. Hay casos ilustres, que a estos sí los puedo nombrar porque no son amigos míos, porque además ya están muertos y enterrados, pero hay casos famosos de personas que se metieron a tratar de infiltrarse en grandes movimientos políticos para cambiar las cosas de adentro y que terminaron siendo peores que aquellos a los cuales querían combatir. Entonces, a mí me parece que es una tentación, y es un riesgo grande. Sobre todo, yo me refiero a la pretensión de penetrar en ciertas estructuras políticas. Ahora, el ejemplo que estás poniendo vos no es un ejemplo razonable. Si a mí Dios me pone en medio de un colegio lleno de sátrapas y yo puedo enseñar el evangelio allí, bueno, lo tendré que hacerlo sí o sí, ¿no? Pero quiero decir, yo le hago una pregunta ética, que es además prudencial, no es dogma de fe, por lo tanto, admite varias respuestas, pero si uno es católico, práctico y serio, por ejemplo, ¿puede trabajar las órdenes de Susana de Cibre? ¿Uno puede trabajar cumpliendo la programación y la planificación del Ministerio de Educación? Si uno es católico consecuente, ¿puede trabajar las órdenes del equipo de Cabal o del equipo de, ¿cómo se llama la de ahora? Fernández. Ah, Roque, bueno. Es decir, ¿se puede realmente? ¿Cuál es el límite prudencial? Es riesgoso. Pero son tantos los casos de personas que han sido tragadas por ese poder político, que a mí me parece que esto termina siendo una tentación y que es una tentación de falsa prudencia, ¿no?